Hola mis niños, bienvenidos a la clase de religión. Bueno, estamos tratando de hacer un recorrido como por el orden de los libros de la Biblia, así que hoy vamos a hablar un poquito sobre de lo que se trata el libro de Números, perdón, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que quise llamar Dios es nuestro maestro. Leyes igual a enseñanzas. ¿Listo? En la Biblia, en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, después de que Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan de las plagas y de lo que hablamos? Bueno, Dios los sacó porque ellos eran esclavos, ¿se acuerdan? Entonces Dios los sacó y, bueno, quiero mostrarles unas imágenes. Después de que ellos salieron de Egipto, este, por las plagas que pasaron, Dios abrió el mar porque se encontraron se estaban caminando pues por el territorio todavía los egipcios mientras salían y llegaron al mar. Y fue uno de los hechos extraordinarios que Dios hizo, ¿sí? Entonces, mientras el pueblo pasaba por ahí por la mitad del mar en seco, los egipcios los venían persiguiendo y Dios, con su gran poder, los ayudó y los libró ese día de sus enemigos. Y bueno, ellos tuvieron que caminar por muchos años por el desierto, pero hay algo importante. Dios tenía el propósito de llevarlos a una tierra, regalarles un territorio donde no fueran esclavos. Ese era el propósito y el deseo de Dios para ellos, hacerles bien. Pero resulta que mientras iban en el camino y empezaron a enfrentar dificultades, pues ellos, el miedo que tenían, empezaron a ser desagradecidos, a murmurar, a quejarse, a hacer pataletas y berrinches, y pues eso le puso muy triste el corazón a Dios, así que pues Dios los dejó mucho tiempo en el desierto a ver si aprendían, ¿sí? A ser agradecidos y a mostrar otra actitud. Resulta que a medida que ellos iban por el desierto, empezaron a pasar los años, Dios empezó a darles unas leyes, y Dios usó a Moisés. Moisés era el hombre, la persona, digamos, de confianza de Dios en ese momento, la persona que Dios usaba, la persona que Dios le hablaba para enseñarle al pueblo. Era la voz de Dios para el pueblo, Moisés. Entonces sucede que Dios tenía una relación muy especial con Moisés, eran muy, muy amigos. Y a Moisés le encantaba irse a solas a una montaña a hablar con Dios donde no hubiera más gente porque le encantaba escuchar a Dios en el silencio, concentrarse, que nada ni nadie lo distrajera, y tenían momentos muy especiales. Resulta que Dios le dictó a Moisés 10 leyes importantes que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y están en la Biblia, ¿sí? Esos mandamientos Dios los plasmó, los escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra que están ahí, como pueden ver en las manos de Moisés, ¿sí? Entonces, en los mandamientos, en los 10 mandamientos, Dios incluye cómo amarlo a Él, cómo amar a los demás, no robar, no honrar a los papás. Está también sacar un día en la semana para dedicárselo a Dios, para ese día no estar afanados ni de los estudios ni del trabajo, sino dedicarnos a darle gracias a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, la mayoría de nosotros lo hacemos los domingos, otros de pronto los sábados, pero bueno, y todos los días tenemos ese momento con nuestro Dios, o en las mañanas o en las noches, y es bonito porque Dios le gusta eso y es una de las leyes. A Dios también le gusta que descansemos. De hecho, uno de los mandamientos es ese. Uno de los mandamientos es guardar el día de descanso. ¿Para qué? Para que nosotros descansemos, nuestro cuerpo descanse y también ese día nosotros le dediquemos un tiempo bien especial a Dios. Otro mandamiento es honrar a los papás. La honra es obedecerlos, respetarlos. Eso es algo que Dios mandó, no es que los papás se inventen. ¿Usted me obedece? No, los papás no se inventaron la obediencia, los papás no se inventaron el respeto ni la honra. Es algo que Dios dejó porque a eso Dios le suma un montón de recompensas extraordinarias que los que son obedientes o somos obedientes y honramos a nuestros papás, la Biblia nos promete que vamos a vivir muchos años y nos van a salir bien las cosas. Por eso de pronto hay muchas personas que no les va bien en la vida porque
quizás si los escuchamos van a contar, no, cuando yo era pequeño, o cuando yo estaba adolescente, o cuando yo era joven, mi papá me decía muchas cosas y me sacaba, era el enojo y le contestaba feo y bueno, tristemente pues las cosas no le salen bien. Yo conozco, por ejemplo, una persona, es una señora muchacha señora, que ella no honra a sus papás. Y esta chica, bueno, tiene como veintitantos de años y ella es súper grosera con los papás y le pega a la mamá. Terrible. Entonces, pues uno piensa, Dios mío, o sea, esa mujer no le va a ir bien en la vida, porque es que el que no respeta a sus papás, o sea, los papás son lo, el tesoro más grande que Dios nos da, así como los hijos somos el tesoro más grande para los papás. Entonces, si yo no respeto a mis papás, yo no voy a respetar a nadie, me va a ir muy, muy mal, ¿sí? Entonces, es importante nosotros prestar atención a las enseñanzas de nuestros papás y vamos a darnos cuenta que muchas de las enseñanzas que nuestros papás nos dan están en la Biblia, porque Dios las puso en el corazón de los papás, porque Dios también es padre. Dios es el padre de todos. Y Dios puso esa paternidad en el corazón de papá y mamá para que nos enseñaran así del propio corazón de Dios cosas que nos van a hacer bien y nos van a beneficiar. Así que es importante prestar atención. Bueno, estamos en los mandamientos. Otro mandamiento, dice la Biblia, no tener dioses ajenos delante de Dios. Es decir, Dios es nuestro Dios. En otras ciudades, en otros países adoran, por ejemplo, a Buda. En China tienen un Dios que se llama Buda. En el Medio Oriente tienen un Dios que se llama Alá. Entonces son otros dioses que no. Nosotros, nuestro Dios es el que está en el cielo, ¿cierto? El Dios, Jehová, el Señor Jesús, bueno, ellos, nuestro Dios. Entonces, eso también es un mandamiento. Otro mandamiento es no robar, no codiciar. Codiciar es desear, la envidia. Ay, no, yo quiero el carro que tiene él. Ay, no, yo quiero. ¿Por qué? Porque es que la codicia y la envidia nos lleva a no valorar lo que nosotros hemos recibido, a no estar agradecidos y disfrutar la vida, y si nos llena el corazón de envidia, de rencor, de resentimiento, y esas cosas son muy feas, muy feas, saben como a ajo, guácala. Bueno, para hacerles una ilustración. Bueno, listo, entonces hay 10 mandamientos en los que se encerró, perdón, todas las cosas. Vamos a leerlos rápidamente, los mandamientos. Listo, entonces vamos a leerlos, aunque pues yo creo que ustedes los han escuchado, les han enseñado a los papitos. Bueno, dice entonces, el primero es no tener dioses ajenos delante de mí. Listo, entonces ya nosotros adoramos a Dios, ni a Alá, ni a Buda, no, es Dios. Segundo, no adorar imágenes, ¿sí? Dios está en el cielo, nosotros vamos a Él, lo adoramos a Él. Tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. Eso es algo importante. De pronto, bueno, cuando somos niños no tanto, pero a medida que vamos creciendo escuchamos personas que dicen, lo juro por Dios, y está diciendo mentiras. Eso no se debe hacer. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el nombre de Dios, porque Dios es santo y necesitamos darle esa reverencia, ese honor, esa honra a la santidad de nuestro Dios. El cuarto es acordarnos del día de descanso o de reposo, el que les decía ahorita, que es apartar un día. Generalmente es el sábado o el domingo donde no tengamos que trabajar ni que estudiar para ese día descansar, pero que sea un día de reposo y le dediquemos a Dios. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, el que también les decía, súper importante. El sexto es no matarás, ninguno matamos, por favor, no vayamos a matar nunca a nadie. Séptimo, no cometer adulterio, bueno, eso es para personas mayores, después lo van a escuchar, lo van a aprender. Octavo, no robarás, es eso, la honestidad, no coger nada que no sea nuestro. Niños, estos son mandamientos que no me estoy inventando yo. Vuelvo y digo, no se los inventaron los papás, ni siquiera se lo inventó el presidente. Se los dijo Dios. ¿Listo? Así que detrás de estos mandamientos, cuando yo los cumplo, me va súper bien. O sea, tengo recompensas geniales. Pero si yo no los cumplo, tengo que tener miedo porque la gente que no hace estos mandamientos, Dios mío, le va muy mal. ¿Sí? Aparte que entristece el corazón de papito Dios, pues también las cosas no le salen como espera.
El octavo es, bueno, ya no robar. El noveno, no mentirás. Miren, la mentira es tan terrible que la Biblia dice que el diablo es el papá de la mentira. O sea, la mentira le dice al diablo, hola papi, yo hago lo que quieras. Así es, la Biblia lo dice. La Biblia dice, el diablo, Satanás, es el padre de la mentira. Así que cuando yo digo mentiras, adivinen a quién me estoy pareciendo, porque uno se parece a los papás, ¿cierto? Entonces, niños, cuando nosotros conocemos la Biblia y estudiamos lo que hay en la Biblia dice que la verdad nos hace libres y la verdad está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, lean la Biblia es súper chévere, es genial. Yo me la he leído como 4 veces de Génesis a Apocalipsis, o sea, toda, obviamente, ¿no? Desde que tenía como 15 años, me la he leído como 4 veces y cada vez que uno la lee encuentra cosas y Dios nos habla, es súper chévere. Y aparte uno entiende por qué las cosas que la Biblia nos dice son para nuestro bien. Todo lo que dice la Biblia es para nuestro bien. Todos mis amores, cuando la Biblia dice no hagas esto, es por mi bien. Por ejemplo, si yo digo mentiras, ¿a quién le va mal? Pues a mí, porque si a mí me cachan en la mentira, aparte que me pueden castigar, después nadie va a creer en mí, me va a pasar lo del pastorcito mentiroso, aparte entristezco el corazón de mi papito Dios, que todo lo conoce, porque bueno, yo le dije mentiras a la profe, a mi mamá, a mi abuelito. Listo, ellos me creyeron porque me aman y yo los logré engañar. Pero adivinen quién ve todo y conoce todo. Pues Dios. Entonces Dios sabe que nosotros dijimos mentiras y no solamente Dios. Adivinen quién más sabe. Pues nosotros, nuestra conciencia y allá en nuestro corazón nosotros tenemos, ay, qué miedo, me van a descubrir, ay, porque eso trae la mentira, trae temor, nos da miedo que nos descubran en la mentira, porque si nos descubren van a decir, qué mentiroso, y ya entonces no nos van a creer. Bueno, la verdad se siente muy feo, así que evitemos esas situaciones tan feas de la mentira. Y la última, que es no codiciar nada de tu prójimo, lo que les decía de la envidia, de cuando yo deseo tener lo del otro, ¿sí? Yo quiero ser como él, es que no. Necesitamos aprender a amarnos, a valorarnos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no soy muy buena dibujando, ay, no, pero es que yo dibujo tan feo, Santiago dibuja tan hermoso, sí, pero yo no puedo envidiar a Santiago. Yo tengo mi talento, puede que no sea dibujar, puede que mi talento sea respirar, mentiras, es una broma, pero lo importante es que cada uno tenemos, me dio risa, cada uno tenemos algo especial y en vez de envidiar al otro, pues yo me amo a mí y admiro. Esa es la diferencia es admirar. ¡Oh, Santi, me encanta cómo dibujas! Santi, ¿me haces un dibujo? Que por cierto, Santiago me dio unos dibujos, ahí he hecho la cuña. Eso es Santiago. ¿Listo, mi niña? Entonces, bueno. Esto con respecto a los 10 mandamientos, pero bueno, quiero explicarles algo más sobre esto. Ahora, las leyes que Dios le dio al pueblo tenían un propósito, porque las leyes son enseñanzas, ¿sí? Las leyes tenían el propósito de enseñarles a las personas, al pueblo de Israel, a ser justos, a ser generosos. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es actuar de manera correcta, sin, sin hacer daño a otros, ¿sí? Injustamente, sin hacer daño a inocentes. Por ejemplo, si yo tengo un hermano y resulta que yo, por estar en desorden, brincando, en fin, desordenada, partí un florero súper lindo que tenía mi mamá y lo amaba. Y resulta que mi hermano, pues es más noblecito o más pequeño, o todavía no sabe hablar, por ejemplo, Lauren, la bebé, que no habla bien. Yo digo, ¡ah! Fue Lauren. Entonces, a Lauren la castiga, es un ejemplo, ¿no? La castigan a ella y yo me libro del castigo. Yo fui injusta. Sí, fui injusta porque una inocente, una persona que no hizo nada para ser castigada, recibió un castigo que era para mí, que no tuve cuidado. Entonces, el propósito de las leyes de Dios era enseñarles al pueblo sean justos. Si ustedes cometieron un error, reconózcanlo, reciban la corrección correcta y no se pongan a ser injustos de que otros paguen por sus errores o sus acciones incorrectas. ¿Listo? Ser generosos, de compartir, de pensar en el otro, de ser compasivos, de ser compañeristas.
esas leyes también estaban incluidas, de ser puros, de ser limpios, no solamente en el cuerpo físico, de asearse, porque también había unas leyes para eso. Yo creo que de pronto al pueblo le daba frío y le daba cosa bañarse, pero habían leyes para eso, para purificarse el cuerpo, pero también purificarse de los pecados, purificarse de los malos pensamientos y bueno, todo era con el propósito de enseñarles cómo evitar enfermedades. Miren qué chévere, con las leyes que Dios les dio se evitaban enfermedades. Por ejemplo, la ley decía, por favor, no coman estos animales porque estos animales, su carne está contaminada y les va a enfermar, ¿sí? Por favor, cuando vayan a comer, lávense las manos, porque se van a enfermar. Entonces, obviamente no decían, por favor, era una ley. Lavarse las manos, no comer tal animal, evitar tal cosa, ¿sí? Ya era como una ley, ¿por qué? Porque como el pueblo era como niños chiquitos que no vivían como querían, necesitaban darle un orden y necesitaban ponerles límites al pueblo para que el pueblo, los límites son buenos, niños, los límites son buenos de cierta manera. Porque ustedes se imaginan que los papás no nos pusieran límites. Papá, quiero salir. Listo, vaya, mi amor. Llegue a la hora que quiera, la puerta va a estar abierta. ¿Se imaginan? Pero ¿qué son los límites? No, no puedes salir, estás pequeño, aparte hay una pandemia, no puedes salir, esos son los límites. Bueno, vas a salir, pero vas a salir conmigo, vamos a salir media hora al parque y ya. Bueno, puedes comerte solamente un banano porque si te comes tres, te va a doler el estómago. Esos son los límites, ¿sí? Cuando no tenemos límites, nos dejan hacer lo que se nos dé la gana, supuestamente, ay, qué felicidad, a mí me dejan hacer lo que quiero. Eso es hacerle un daño. Así que si sus papás les ponen límites, corran en este momento, pausen el video y vayan, denles un abrazo y diga, papá, gracias, porque por los límites que tú me pones, por los límites, mami, que tú me pones, yo sé que me amas porque me estás enseñando para que a mí me vaya bien. Eso es importante. Ahora, también el propósito era enseñarles a vivir en armonía, no estar peleando, si de pronto había un malentendido, que lo dialogaran, que vivieran en paz y en amistad. Eran perfectas, las leyes que Dios le dio al pueblo eran súper chéveres. Y si ustedes, bueno, cuando tengan el tiempo, sacan el tiempo, léanse esos libros y van a darse cuenta un montón de leyes que Dios tenía para eso. Ahora les quiero escribir acá unas que, bueno, hay muchas, pero voy a escribir solamente como unas 5 o 6 o 7 o 8 o 10, no me tires, sobre esto. ¿Listo? Entonces, les voy a escribir unas leyes. Estaba ley de los sacrificios. ¿Por qué escogí esta? Porque les voy a explicar algo que tiene que ver con nosotros también. Ley de los sacrificios, la ley acerca de la lepra. La lepra era una enfermedad, pero era terrible, era la enfermedad más terrible en ese tiempo, así que ya les voy a explicar en qué de pronto lo podemos nosotros relacionar aquí con nuestro presente. Acá, ley para la santidad y justicia. Sí, que de la justicia ya hablamos. Otra ley también que quiero que tengamos ahí escrita, porque no se nos olviden. Uy, esta ley me encanta. Ley de la restitución. Esta ley tenía que ver con el perdón. Con que si yo, por ejemplo, le hice algo a otra persona, pero me arrepiento en mi corazón, bueno, pido perdón, claro está, me disculpo, y busco la manera como restituir el daño que hice a esa persona. Eso es un principio impresionante, niños. Ya les voy a explicar. Ley de los votos. Esto también es chévere. Ley de los votos. Ley de los esclavos. Esto es muy importante. No, sobre los esclavos. La ley sobre los esclavos. Me faltan dos. Leyes humanitarias. Y las leyes sanitarias. Ay, las leyes sanitarias. ¿Listo? Entonces, al frente les voy a poner en qué la vamos a relacionar con nosotros. Ustedes dicen, ay, ¿eso qué es, profe? Ni siquiera sabemos qué significa. Bueno, en el tema de la ley de los sacrificios es sobre dar. Habían unas leyes donde Dios les enseñaba al pueblo cómo darle a él. Los sacrificios se le daban a Dios. En ese tiempo las personas tenían pues que matar animalitos. Ya en ese tiempo, gracias a Dios, no se hizo eso. Esa fue otra de las cosas que vino a hacer el Señor Jesús. Gracias a Dios. Porque imagínense nosotros en ese tiempo matando el gato, el perro para hacer el sacrificio. Sería terrible, ¿cierto? Entonces,
la ley de los sacrificios, un sacrificio es dar algo, ¿sí? Entonces, en la ley de los sacrificios decía, escoges la mejor oveja, la más linda, y me la vas a regalar en sacrificio. Entonces, ¿eso cómo nos enseña a nosotros? A que cuando nosotros demos algo, demos lo mejor, ¿sí? A Dios, a los papás, a los amigos, si vamos a dar un abrazo, démoslo con fuerza, si vamos a regalar una sonrisa que sea sincera, si vamos a regalar un obsequio como tal, bueno, empaquémoslo bien bonito, que esté limpio. Si vamos a hacer una visita, vistámonos hermosos, que la gente sienta que yo me arreglé para verlos y que mi sola presencia los llene de felicidad. ¿Listo? Por eso les digo, tiene que ver con nosotros porque es de dar. Y hay muchas cosas que podemos dar. La ley acerca de la lepra nos habla sobre la enfermedad. En este caso, Dios les enseñaba a ellos cómo tratar la enfermedad de la lepra, cómo limpiarse, cómo cuidarse, cómo hacer también en el momento en que empezaran su proceso de sanidad. Entonces, en el caso de nosotros también, si estamos enfermitos, necesitamos tener unos cuidados. Si tenemos resfriado, si estamos con tos, no tomemos cosas heladas. Eso hace parte de esas leyes, cómo cuidar nuestro cuerpo. Así que es importante atender las leyes y las normas que en este tiempo Dios nos habla también a través de, pues, de los papás, incluso a través de los médicos con respecto, en este caso. Bueno, de la santidad y justicia, realmente son como palabras claras, ¿sí? La santidad es la limpieza, la pureza en la mente, en el corazón, no guardar rencor, no guardar mentiras, estar siempre con la verdad, siempre limpios de conciencia, pero también limpios el cuerpo. Y la justicia es no hacer que por mi causa otros sean castigados, reciban castigos, pues, de manera injusta. ¿Listo? Hay que ser justos, ¿vale? Es importante. Si ustedes ven algún acto de injusticia, que lo puedan también hablar. Oye, no fue justo esto. Oye, profe, qué injusto, ¿por qué me puso a mí un 5 si yo me merecía un 2? No, mentiras. Pero, pero ¿esto qué? Pero sí, habla mucho de eso, de ser justos, de hacer las cosas de manera correcta. La ley de la restitución, las que le dije que me gusta, esa habla del perdón. ¿Listo? Si por alguna razón ustedes, bueno, todos nosotros, hicimos algo contra alguien, le lastimamos el corazón a alguien, hicimos que alguien estuviera triste, enojado, en fin, que pasara por un momento desagradable, es una ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios le encanta la amistad, a Dios le encanta que no perdamos amigos ni relaciones. Qué feo, por ejemplo, cuando yo esté molesta con alguien en la casa y no me hable, y no lo quiero ver. Bueno, con ustedes no pasa, pero las personas adultas sí, a veces somos así. Pasan meses y uno no le habla a la gente. ¿Solo por qué? Porque no atiende a esa ley de la restitución, que es pedir perdón, pero también con una acción demostrar que esa persona sigue siendo importante para mí, que no quiero perder su amistad y su cariño. La ley de los votos son promesas, ¿sí? Era súper importante. De hecho, la Biblia decía, si ustedes me hacen un voto o una promesa, por favor, no tarden en cumplirla. Entonces, esto nos ayuda a ser prudentes cuando nosotros hablamos, ¿sí? Papi, yo te prometo todos los días que yo voy a lavar el baño. Si no lo voy a hacer, pues no lo prometo, pero si sí tengo la intención de hacerlo, bueno, lo hago. Mami, yo te prometo que esta semana no voy a pelear contigo. Papi, yo te prometo que esta semana voy a arreglar la ropa que lleva un mes ahí debajo de la cama sucia. ¿Listo? Cosas así. Bueno, en fin. Ustedes saben, ¿listo? Por ejemplo, a mí me pueden prometer, profe, yo te prometo que voy a sacar excelentes calificaciones. Profe, yo te prometo que voy a estar todos los días a las 7 de la mañana bien contento y bien feliz. Esas son promesas, ¿listo? La ley sobre los esclavos. Esta ley me habla sobre bondad. La bondad. Los esclavos eran personas que necesitaban trabajar para otros porque no tenían, entonces eran sus sirvientes, sus esclavos. Pero la ley hablaba, trátalos bien, ¿sí? O sea, no te creas los dueños porque son personas, no son objetos, son personas y tú eres el amo, tú eres, digamos, lo compraste, porque en ese tiempo se compraban los esclavos, así como pasó con José, pero Dios, la ley era sobre eso, sean buenos con los esclavos. Entonces me habla de ser bueno con todas las personas, ¿listo? Con todas las personas. A veces pasa algo con los hermanos mayores y es que tienden como
como a montársela a los hermanos menores, ¿sí? Como que usted es mi esclavo. Y no, no, hay que tener cuidado. Leyes humanitarias, bueno, estas leyes hablaban de servicio y paz. Hablaban de servicio y paz, ¿sí? Entre ellos, que tuvieran siempre la disposición de servirse unos a otros, de ayudarse y de estar en paz, ¿sí? Hay diferentes leyes sobre eso. Y las leyes sanitarias eran leyes de limpieza, ¿sí? De limpieza, de vivir en espacios aseados, entre ellos mismos, estar limpios y demás. Bueno, yo quiero que al final de esto, cuando terminen de pasar esto, por favor, con colores o así, letreros así bien bonitos, con letras hermosas como ustedes las hacen, escribamos este letrerito. Las leyes son para enseñarnos. Las leyes son para enseñarnos. Las leyes son para enseñarnos. Y acá ponemos, mire cómo voy a escribir. Aprendamos. ¡Tarán! ¿Sí ven? Una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula. Para que juguemos con las letras. ¿Listo? De diferentes colores así. Las leyes son para enseñarnos. Aprendamos. Aprendámoslas. No, mejor pongamos aprendámoslas. ¿Listo? Entonces, niños, estén atentos, las leyes que les ponen los papás, las leyes que tenemos en el colegio, ¿sí? Y también las que ustedes puedan aprender también de la Biblia, ¿vale? Entonces, en sí lo que quería enseñarles, bueno, yo sé que la verdad, a mí, yo aprendí mucho preparando esta clase y dándola también mucho más, como que la enseñanza se multiplicó, pero algo muy importante es eso, entender que el que se inventó las leyes fue Dios, porque Él es el maestro de maestros y las leyes son enseñanzas, ¿listo? Así que las leyes son normas y las normas parece que son impuestas, ¿sí? Parece que toca cumplirlas, pero bueno, sí es así, pero también es con el propósito de enseñarnos, para que nosotros recibamos un beneficio. Listo, mis amores, esta fue la clase de religión, espero que les guste, espero que les quede bien lindo, por favor, letra bonita, ese último letrero háganlo bien chévere, grande, de colores, decórenlo, háganle mariposas, las niñas, los niños, no sé, animales, dinosaurios, piedras, árboles, bueno, decoren. A mí me encanta que decoren. Entonces esos letreros que van en colores es para hacer como murales o cosas así en el cuaderno. Bien bonito, ¿vale? Y listo, mis niños, terminamos. Chao y muchas gracias por su atención.